que se prenda el foquito para que nos indique que se está grabando. Buenos días, hoy día es 31 de diciembre del 2020, el último día del año. Seguimos actividades del capítulo de enfermedades infecciosas y parasitarias de la Universidad Nacional Federico Villarreal, sede INEM. Soy el doctor Luis Cuellar. Ok, vamos a avanzar con nuestras teorías. Hoy día vamos a hablar básicamente de todo lo que refiere a infecciones micóticas, ¿de acuerdo? Vamos a aprender conceptos nuevos, vamos a aprender a recordar conceptos ya que se les ha enseñado en otra oportunidad, ¿no es cierto? En otros cursos probablemente. Entonces, y al final de cada exposición, por favor, las preguntas necesarias. Muy bien. Gracias por ser tan educados y decirme salud. Gracias. Salud, doctor. Se nota que son muy educados. Ok, vamos a hablar entonces de las infecciones fúngicas invasoras y también de los antifúngicos. Ok, entonces en esta charla, esta es nuestra siguiente agenda, ¿no? Recordar algo sobre inmunidad y hongos, infecciones fúngicas invasoras, con énfasis, bueno, en cuidados intensivos, que es donde uno de los sitios donde más se ve, y hablar sobre los principales o los antifúngicos de uso sistémico más importantes, siempre llevando las lecciones aprendidas a la casa, ¿no? Lo que siempre hacemos en todas las teorías, recordar siempre la actividad del sistema inmune, la actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia a lo propio. Estas actividades nos defienden respectivamente de las infecciones, del cáncer y de las enfermedades autoinmunes y o alérgicas. Quiere decir que si una o más de estas actividades no funcionan bien, estamos frente a un huésped inmunocomprometido. Si las actividades funcionan bien, es un huésped inmunocompetente. ¿De acuerdo? Muy bien. Si hablamos de la actividad antiinfecciosa, tenemos que hablar de los componentes del sistema inmune que se encarga de cada uno de los agentes infecciosos que nos agreden constantemente. Entonces, cada uno de esos componentes controlan ya los agentes infecciosos que hemos hablado en clases anteriores. Y obviamente, si falla un componente, por ejemplo el fagocitario, obviamente estará expuesto a bacterias extracelulares no capsuladas y a hongos levaduriformes y filamentosos. Pero eso es la exposición a los agentes desde el punto de vista de falla inmune. Pero recuerden que en los pacientes en general también hay factores extrainmunes. Por ejemplo, si uno viaja a la selva, puede coger malaria, dengue, zika, chikungunya, o si le colocan un catéter venoso central, puede tener una infección asociada al catéter venoso central, una infección de torrente sanguíneo, o si lo operan, tener una infección de sitio quirúrgico, o si le transfunden sangre, obviamente tener una infección post-transfusional, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver el sistema inmune. Eso le ocurre en paciente inmunocompetente y inmunocompetente. ¿De acuerdo? Entonces hay factores inmunes que predisponen a infección y factores extrainmunes. Acá estamos hablando principalmente para recordar los factores inmunes que predisponen a los gérmenes más frecuentes en cada uno de los pacientes. Por eso es que es importante cuando ustedes se enfrenten a un problema, ¿qué tipo de huésped tiene ese problema? Si eliminamos todos los microorganismos menos hongos, podemos decir que el componente fagocitario se encarga de hongos levaduriformes y filamentosos, en controlarlos. La inmunidad celular se encarga de levaduriformes endémicos y oportunistas que están en la hemocitis pirovésica. Y la inmunidad se encarga de hongos levaduriformes encapsulados. ¿Por qué uso el término levaduriforme? Porque es el correcto. Levaduras no son, levadura es la de pan. ¿De acuerdo? Estos son levaduriformes, o sea, parecidos, similares a la levadura. ¿De acuerdo? Pero fíjese, si uno dice, diablos, hay hongos que tienen más de un control, ¿sí? Tienen más de un componente del sistema inmune que los controla, ¿sí? Y eso tiene importancia.
Fíjense el levaduriforme. Vamos a hablar de las cándidas. Levaduriforme de las cándidas. ¿Cómo se comporta la cándida en un paciente que tiene componente fagocitario alterado, es decir, neutropenia? El hongo invade, ¿no es cierto? ¿Cómo se comporta la cándida en un hongo, en un paciente con falla celular? Superficies, ¿no es cierto? Por eso un paciente que usted ve con corticoide, un paciente con VIH, tiene, o con SIDA, tiene los hongos en las mucosas oral, vaginal, anal, tracto digestivo, esofagitis, ¿correcto? En las uñas. O sea, son superficiales, ¿sí? En cambio, el que no tiene neutrófilos, se mete hasta el fondo. Miren el aspergillus. El aspergillus en falla fagocitaria es invasor, invasor. ¿Cómo se comporta en falla celular? Crónico, semi-invasor, semi-invasor. O sea, se queda en pulmón, senos paranasales, de forma crónica, ¿no? De forma crónica. Digamos, criptococo tiene falla de inmunidad celular y humoral. El comportamiento es igual, ¿no? No hay mucha diferencia. Entonces, en algunos hongos sí es importante los diferentes componentes. Entonces ustedes dirán, ok, sí, pues cambia, modifica la clínica, el comportamiento, ¿sí? Pues, ¿y eso qué cosa nos enseña? Que tenemos que identificar bien el paciente, identificar bien el paciente y ya teniendo el onco vamos a saber cómo se va a comportar, ¿no? Desde el punto de vista del paciente que tiene falla inmunológica, es algo que es neutropénico, se va a invadir, el celular va a superficie, entonces profilaxis, tratamiento, atenciones, preocupaciones, todo eso nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿no? ¿Ok? Lo vemos en el paciente trasplantado. Fíjense el paciente trasplantado. El paciente trasplantado, los primeros 30 días, neutropénico. Entonces, hongos, levaduriformes, filamentosos. Después de 30 días hasta los 100 días hay falla humoral celular, pero predominio celular. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hongos son los controlados por inmunidad celular? Levaduriformes. Ahí está Candida y criptococo, principalmente. Están los endémicos, los regionales, ¿no es cierto? Los dimórficos, histoplasma, paracoccidioides, Sporotrichenki, ¿no es cierto? Sí, y pudiera haber también algo de humoral, pero el humoral, que son los encapsulados, después de 100 días, y ven pues, que son los microorganismos encapsulados. Entonces, vuelvo a reafirmar la importancia de saber qué tipo de huésped estamos enfrentando, qué tipo de huésped tiene el problema. Y para eso hay que identificar bien el problema, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un buen diagnóstico, una anamnesis, un examen físico, hacer un diagnóstico presuntivo, saber y utilizar racionalmente las pruebas, los exámenes auxiliares, para que nos permitan llegar a buen puerto, un diagnóstico definitivo. Entonces, ¿qué son infecciones fúngicas invasoras? Son aquellas que afectan habitualmente tejidos, órganos y líquidos orgánicos estériles, o sea, órganos profundos, la sangre, el sistema nervioso central. Entonces, si yo tengo una candidiasis oral, vaginal, esofágica, eso no es, pues, no son órganos estériles. Entonces, esos no son infecciones fúngicas invasoras, eran infecciones superficiales, infecciones localizadas, ¿no? Superficiales localizadas, ¿no es cierto? Pero no son profundas o invasoras, son sangre, sistema nervioso central, hígado, vaso, riñones, ¿no es cierto? Órganos. Tienen que ser tejidos, órganos y líquidos, corazón. ¿Cómo se clasifican estas infecciones fúngicas invasoras? En infecciones fúngicas invasoras oportunistas y endémicas, ¿no es cierto? En las oportunistas están los levaduriformes filamentosos y en las endémicas, como ya hemos mencionado, son los dimórficos, ¿no? Y ustedes ahí ven algunos de
de la lista. Ahí falta mucorales, falta fusarium, ¿no es cierto? Falta neumocistis, girovesis, por ejemplo, ¿no? En cambio, y mucho más, en las endémicas que tenemos, la estoplasma capsulatum, el paracoxidoide brasilensis, el coccidioides igniti, blastomices dermatitis, entre otros. ¿Qué importancia tienen los hongos? Las leucoiformes matan hasta el 50% de los pacientes, la mortalidad atribuida. Y los filamentosos hasta el 100%, o sea que hay que tener mucho cuidado. Miren, no solamente la frecuencia, ¿por qué morirían? Porque no se sospecha. También puede ser porque no hay drogas, o la resistencia, en fin, pero porque no se sospecha tempranamente. Entonces, la actitud es muy pasiva y muy irresponsable frente a esto, ¿no es cierto? Si yo ya sospecho en un hongo, yo ese día que le tomo las pruebas, yo empiezo mi terapia antifúngica empírica. No espero que crezca en el cultivo. Puede ser que nunca crezca, y si crece, crece 3 o 5 días después, como en ese caso, en el caso de las cándidas, de las candidemias. Entonces mire, el día que ustedes piensan que tiene una infección fúngica por cándida, su chance de morirse es 15%. Pero si ustedes esperan el día que crezca, que son entre 3 a 5 días, tiene la chance de morir, que ya está muerto, 40%. Entonces, hay que actuar rápido, hay que actuar, así como sepsis, ¿se acuerdan como sepsis? Esta sería una sepsis fúngica, ¿correcto? Una infección fúngica invasora es una sepsis fúngica, ¿no es cierto? Entonces, hay que actuar dentro de la primera hora. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo? Los pacientes oncohematológicos, los pacientes trasplantados de células progenitoras hematopoyéticas, los pacientes con unidad de cuidados intensivos, o sea, los pacientes críticos y los pacientes que reciben terapia biológica, los anticuerpos monoclonales. Claro que hay otros, de diabéticos, renales, hepáticos, de EPOC, de VIH, ¿no es cierto? Etcétera, 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 que reciben corticoides, otros inmunosupresores, en fin. Pero estas son las 3 grandes poblaciones, o 3 grupos de pacientes que con mayor frecuencia desarrollan infecciones fúngicas invasoras. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo que siempre hemos hablado, el diagnóstico, el dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares. Y ya hemos mencionado que los exámenes auxiliares hay dependientes de cultivos y no dependientes de cultivos. ¿Cuáles son los dependientes de cultivos? Los exámenes directos, KOH, tinta china, Yensa, ¿no es cierto? Para cultivos auro y otros cultivos para hongos, ¿no es cierto? Y los dependientes cultivos de las búsquedas de antígenos, las búsquedas de anticuerpos y la ARN, o ADN principal, el ADN de los hongos, pruebas moleculares. Tienen las pruebas anatomopatológicas, tienen las pruebas de inmunoquímica, tienen las imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista del dato epidemiológico, ¿cuáles son los factores relacionados en la traducción de una enfermedad fúngica? Acá los españoles hablan de enfermedad fúngica invasora, pero si hablamos de buen castellano, los conceptos que hemos dicho, estaríamos hablando solamente de infecciones, de infecciones sintomáticas, ¿no? Se refiere a infecciones sintomáticas, pero también podemos tener infecciones asintomáticas y por eso es que hablamos de IFI. Involucramos, si no aclaramos si es sintomática o asintomática. Entonces tenemos factores relacionados con el huésped, los defectos inmunitarios inherentes, los factores biológicos, las condiciones subyacentes, el régimen de acondicionamiento de casos de trasplantes, que tenían infecciones fúngicas invasoras previas, el tratamiento antifúngico, si ha recibido profilaxis previa de antifúngicos, puede haber inducido resistencia a estos fármacos, el espectro de actividad, o sea, si solamente es para levaduras, si es para levaduras o para mayor espectro. Y el hongo, qué género, qué especie, ¿no? Si tiene resistencia adquirida o intrínseca, cuáles son sus factores de virulencia. Entonces, todo esto va a influir sobre la prevalencia, sobre la epidemiología, sobre la estrategia diagnóstica y la evolución de los pacientes con esta patología. ¿Ok? Es importante también en la parte de laboratorio los biomarcadores. Ya hemos dicho que es importantísimo la anamnesis, el examen físico,
los antecedentes, todo. Si vamos al laboratorio, si bien tenemos, ya hemos dicho, que es dependiente de cultivos, no cultivos y de imágenes, etcétera, vamos un poquito a los test no dependientes de cultivo, que son los marcadores, los biomarcadores. 1,3-beta de glucano, el galactomanano, el antígeno de criptococo, el antígeno para histoplasma, capsulatum, etcétera, ¿no? Entonces, el 1,3-beta de glucano se utiliza para hongos levaduriformes y filamentosos, principalmente levaduriformes, y el galactomanano para detectar, hacernos pensar en hongos filamentosos, especialmente Aspergillus, el antígeno de criptococo para criptococo, el antígeno, todos son sangre, y en el caso del galactomanano, también en lavado bronquial, ¿no es cierto?, principalmente, sangre en suero y lavado bronquial, y así cada biomarcador va avanzando y se va haciendo, se va validando en otros fluidos corporales, ¿correcto? Imágenes, como de imágenes, es decir, impodensas en el hígado, en el vaso, que pudiera ser siembra fúngica. Ya hemos mostrado esto en el caso de aspergilosis pulmonar, vemos el árbol en brote, que la población general nos haría pensar en tuberculosis, y abajo a la derecha el signo del halo, ¿no es cierto? La vemos más grande la imagen y veo ya este signo del halo que se necrosó, y ya recuperó las defensas del paciente, y viene la baja policía, que viene a ser los fagocitos y se comen los restos, ¿no? Y van dejando un hueco o restos del tejido muerto, necrosado. Esto ya lo hemos visto, también la representación. Y obviamente tenemos las terapias, los antifúngicos de uso sistémico en la clínica actual, desde la anistatina hasta las equinocandinas, ¿no? Y triazoles de segunda generación, digamos. Entonces, cuando hablamos de antifúngicos sistémicos de uso clínico, tenemos los polienos, la fotericin B convencional, la fotericin de preparaciones lipídicas, los triazoles, primera generación fluconazol y taconazol, y segunda generación voriconazol, posaconazol y sabuconazol. Tenemos las equinocandinas, capofungina, micafungina, anilafungina, y los antimetabolitos flucitocina y cotrimoxazol. ¿Qué podemos decir de los polienos? Los polienos tienen formulaciones, dijimos, convencional y los preparados lipídicos. Pasemos a características para poder entender esto de la formulación. Los polienos tienen baja biodisponibilidad digestiva, o sea, formulación oral no hay. Sin embargo, ya hay reportes de este año y artículos de este año que con tecnología, nanotecnología, permitiría formulaciones orales, pero está en investigación todavía, está en investigación. Baja solubilidad en agua, o sea, si yo quiero darlo intravenoso, yo tengo que buscar un estabilizador para que sea soluble en agua. Entonces, ¿qué cosa hacemos? En la convencional usamos dioxicolato y en la formulación lipídica, los lípidos. Y la otra característica que es la limitante, sobre todo en las formulaciones convencionales, pero los preparados lipídicos también, es la nefrotoxicidad y la mielotoxicidad. Son tres características que ustedes nunca deben olvidarse, ¿no? La baja biodisponibilidad digestiva, que probablemente en el futuro ya no sea característica, la baja solubilidad en agua y la toxicidad que tiene. Entonces, repito, fotericin B, convencional de oxicolato, baratito, pero muy nefrotóxico. Preparados lipídicos también son nefrotóxicos, pero menos efectos secundarios. Y de esos preparados lipídicos, en el Perú tenemos los dos primeros, el tercero ya salió políticamente del mercado mundial. Pero el mejor, con mayor experiencia y menos complicaciones, liposomal. Entonces, los polienos que son fungicidas. ¿A qué dosis? 1 miligramo por kilo por día, máximo 50 miligramos diarios por día de infusión.
Pero a partir de 0.7 miligramos por kilo por día, ya es fungicida. Menor de 0.7 es fungicida, que se utilizaría como profiláctico, ¿no es cierto? Profilaxis, que en cuestiones muy puntuales. Pero la droga es fungicida y en pacientes sin defensas, necesitamos porque la droga mate, ¿no? No depende. Recuerden que el ser humano se defiende de las infecciones con sus defensas y con antimicrobianos que se le proporcionan, ¿no es cierto? Y estos antimicrobianos pueden ser, dependiendo de las circunstancias, bactericidas o bacteriostáticos. Si uno tiene las defensas muy buenas, probablemente con bacteriostáticos, o sea, disminuir la velocidad de replicación, pudiese ser suficiente. Pero no sabemos si nosotros somos o no. No nos han hecho una evaluación. Entonces hay que tratar de buscar en la formulación oral drogas que se absorban bien y que tengan una actividad SIDA, ¿no? SIDA. Entonces, espectro, levaduriformes, Candida albicans y no albicans, ya hablaremos posteriormente de las no albicans, pero quizás adelantando algo, son las que mayor resistencia presentan a familias de antifúngicos, ¿sí? Y tienen espectros muy variables. Filamentosos, el Aspergillus, ahí tenemos el Aspergillus funicatus, es los más frecuentes, y térreos, como hablaremos más adelante, resistentes a proteicina B. Tenemos mucorales, el Rhizopus, mucor, fusal, y los dimórficos, en el caso en el Perú tenemos Cytoplasma capsulatum para conseguir resiliencia y protección. Pero también hay hongos que tienen resistencia, ya sea intrínseca o inducida, secundaria, ¿no? La resistencia a los triazoles como Candida guillermondi. Bueno, perdón, pero en este caso estamos hablando de los polienos. Entonces hay Candida guillermondi, Candida lucitinae, Candida lipolítica, Candida auris, que son resistentes a estos polienos, el Aspergillus terreus, el Trichosporum, el Pseudosporium, también son resistentes. ¿Correcto? El metabolismo, a pesar de los años de la droga, no es muy claro. Un poquito del hígado, un poquito del riñón, un poquito de la bilis, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Y la dosis que nosotros tenemos que usar para convencional, 1 miligramo por kilo por día, máximo 50 miligramos. ¿Por qué? Porque pasada esa dosis, mucha toxicidad, más de la que con la dosis usual causa. Y en el caso de liposomales, nosotros, en el caso del liposomales usamos entre 3 a 5 miligramos por kilo por día. Generalmente en liposomal, preparados lipídicos liposomal, usamos 3 miligramos. Podríamos utilizar en circunstancias en hongos más difíciles, mucorales hasta 5. ¿Sí? Y en complejo lipídico sí hay que usar 5. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Miren, ahí está la membrana celular del hongo, y ven ahí como unos frijolitos, medio beige, amarillos, ¿no es cierto? Que es ergosterol. En el ser humano, en el mamífero en todo caso, es colesterol, no ergosterol. Y ustedes ahí están viendo como unas barritas rojas que están flotando, digamos, ¿no? Están en el tejido intersticio, se acercan al hongo y se pegan a estos frijolitos, que es el ergosterol, y miren qué es lo que hace, se comportan como separadores. Y al ser como separadores, muestran como unos conductos, ¿no? Unos orificios que permiten que el contenido del hongo escape. Y ahí escapa calcio, sodio, potasio, todo lo que el mismo agua. Entonces, ese hongo muere por deshidratación, ¿no? Escapan todos los cationes intracelulares de las proteínas y el hongo muere por deshidratación. Ese es el mecanismo fungicida del afotericin B, de los polienos. ¿Qué tenemos? Los triazoles.
Los triazoles son fungistáticos. También pueden ser fungicidas, pero si cuando son fungicidas, también son a la vez homicidas. Matan al hombre por la toxicidad, o sea, la dosis que requerimos para que sea fungicida son muy altas, con alto riesgo de matar al paciente por toxicidad. Generaciones. Fluconazol, básicamente, si yo lo uso para micosis superficiales o nicomicosis, por ejemplo, es activo contra levaduriformes y filamentosos. Pero si yo voy a usarlo para infecciones sistémicas de uso clínico sistémico, pues solamente son levaduriformes, nada más. ¿Contra qué levaduriformes? Contra cándida y contra criptococo, ya sea neoformans o gati, ya hablaremos en su momento. ¿De acuerdo? Pero también ya hemos dicho que hay resistencia, ¿no es cierto? Hay resistencia al fluconazol, por ejemplo, que hemos dicho, en la cándida glabrata, la cándida auris, la cándida lipolítica, lusitanae, guillermondi, rugosa, son resistentes y mucho más. ¿De acuerdo? La albicans, también hay cepas de albicans que pueden ser resistentes. Tanto uso. ¿De acuerdo? Tiene formulación parenteral intravenosa y oral. Tiene muy buena, la original, no sé cómo será un genérico, tiene muy buena biodisponibilidad en agua. Por lo tanto, y también en torrentes sanguíneos. Tiene muy buena hidrosolubilidad. ¿Ok? Mitraconazol sirve para cándidas no albicans, por ejemplo, tropicalis, ¿sí? Y para aspergilosis, ¿no? El tratamiento de aspergillus, pero formas crónicas de aspergilosis, formas crónicas, ¿sí? Y también sirve para paracoccidioide micosis, ¿no? Para el tratamiento de paracoccidioide micosis, para el tratamiento de esporotricosis, o sea, sirve para hongos levaduriformes, filamentosos y dimórficos. Fluconazol sirve, en el caso, hemos dicho, sistémico, para levaduriformes, ¿sí? Principalmente. De los de segunda generación por iconazol, ustedes tienen que acordarse que es la mejor droga contra aspergilosis invasora, a pesar que tiene limitaciones en la farmacocinética. También sirve para cándidas no albicans, ¿sí? Y también sirve para algunas fusariosis, ¿no? Algunas fusariosis. Voriconazol atraviesa muy bien la red hematocefálica, entonces ahí tienen, por ejemplo, fluconazol de igual manera atraviesa muy bien parte, y voriconazol también, ¿no? Entonces si yo tengo una aspergilosis granulomatosa cerebral, bórico es la droga que tendríamos que dar. Posaconazol tiene actividad sobre levaduriformes filamentosos, pero tiene formulación en cápsulas, formulación en jarabe, suspensión intravenosa, pero tiene problemas farmacocinéticos también, no ha calado. Y lo que usa básicamente es para profilaxis en neutropenia febril en trasplantados, ¿no? Sí, por su espectro. Sirve también para mucos, o sea, podemos dar anfotericina para mucormicosis y acompañar posaconazol, ¿no? O después del polieno de posaconazol. Isavuconazol es el que está rompiendo el mercado, tiene las características del voriconazol frente a aspergilosis, pero la diferencia es que no tiene las limitaciones de pK, es decir, isavuconazol le mejora la gran mayoría de efectos de pK, sobre todo, por ejemplo, la absorción, ¿no es cierto? No se necesita dosar los niveles séricos de isavuconazol en pacientes, menos interacciones,
en fin. En general, los triazoles pasan por el citocromo P450 para su metabolismo, o algunas de estas isoenzimas, de este sistema citocromo P450, y por eso es que tiene muchas interacciones medicamentosas, ¿no? Con otras drogas. El espectro, ya hemos dicho, fluconazol para Candida albicans y no albicans, criptococcus neoformes o criptococcus gatti, eso no quiere decir que haya cepas que sean resistentes al fluconazol. Itraconazol, hemos dicho Candida krusei, Candida labrata, Aspergillus, sobre todo Aspergillus fumigatus, Paracosidoides brasilensis, Sporotrichenki también hemos dicho, correcto, Voriconazol, utilizado para Candida no albicans de segunda línea. La regla es la droga de elección para Aspergillus fumigatus, para Fusarium solani. Posaconazol, ustedes ven ese espectro en las dos primeras para la profilaxis en neutropénicos trasplantados, y mucorales sería para mucor después de la fotolisina B. Isavuconazol, ustedes ven 4 indicaciones, pero la más fuerte es aspergilosis invasora, en segundo lugar mucorales, y las otras, en Candida, da igual, que no es mejor que otras drogas, ¿no? Y criptococcus va ganando experiencia, igual que dimórficos, ¿no? Pues vamos a tener en los próximos años más novedades. Y de la resistencia a los triazoles tenemos resistencia a la Candida krusei, en caso de fluconazol, por ejemplo, no me pena, pero si yo le puedo dar con itraconazol, le puedo dar con voriconazol, ¿no? La resistencia a Candida labrata para fluconazol, rugosa para Aspergillus, para voriconazol, Candida auris, ¿no es cierto? Estas drogas, olvidé mencionar que los polienos son concentración dependiente, es decir, la forma de administrar los polienos es una vez al día el total de la dosis, entonces va a alcanzar concentración máxima y eso va a permitir matar al hongo, ¿no? Ese es cuando administramos de esa manera. Acá es área bajo la curva, por eso necesitan una dosis de carga de fluconazol, el voriconazol, por ejemplo, como ejemplos típicos, ¿no es cierto? 12 miligramos por kilo por día y luego 6 miligramos por kilo. En voriconazol, 2 días de 6 miligramos por kilo cada 12 horas, pero el primer día, y luego 4 miligramos por kilo por 12 horas. El mecanismo de acción ya lo vamos a mostrar. Y la toxicidad es variable porque ya hemos visto porque tiene que pasar por citocromo P450, pero los principales efectos secundarios tienen que ver a nivel hematológico, hepático, sistema nervioso, piel, hasta cáncer. Pues. Entonces ahí está la membrana celular, pero en este caso esos separadores, esas barritas rojas, esos azoles, ya no paran en el ergosterol, sino atraviesan la membrana y llegan a la fábrica del ergosterol, ¿no es cierto? A la vía donde se sintetiza el ergosterol. Y ahí penetran y lo que van a hacer es bloquear una enzima que se llama la 14-alfa de metilasa lanosterol. Entonces, no permite que se forme ergosterol, sino se van a formar unos esteroles tóxicos. Esos esteroles tóxicos van a salir, van a ir hacia la membrana, se van a colocar en el lugar que debía estar el ergosterol, correcto, y no van a permitir una buena replicación. Entonces, la velocidad de replicación del hongo va a ser más lenta y va a permitir que el sistema inmune, a pesar que esté golpeado, cumpla su función de eliminar el hongo. Equinocandinas son fungicidas y son las drogas que con mayor velocidad matan en sangre al hongo. Los miembros son caspofungina, anidulafungina, micafungina, ¿no es cierto? El espectro básicamente es Candida albicans, no albicans, Aspergillus fumigatus y Pneumocystis gyrobesis. Pero recuerden que Pneumocystis gyrobesis, la droga de elección es cotrimazole. Este espectro de la equinocandina para Pneumocystis gyrobesis es de último uso, ¿no?
¿ok? Si no hay otra cosa que pueda hacerse así. Y la resistencia a las equinocandinas se ha visto en Candida parapsilosis, en Candida glabrata, en Candida guillermondi, principalmente. Hay que mencionar que con respecto al metabolismo, casco y mica pasan por el hígado. En cambio, anidula fugina, su degradación es en el torrente sanguíneo, por lo tanto, no tiene interacciones importantes ni efectos secundarios importantes. La anidula fugina. La dosis también son dosis son áreas bajo la curva, entonces necesitan dosis de carga. El primer día 70, casco, el segundo día 50. Anillo el primer día 200, el segundo día 100. El mecanismo de acción ya vamos a explicar, el mecanismo de interacción citocromo P450 también, y por lo tanto puede tener interacciones con muchos medicamentos. La anillo, la degradación química, la toxicidad es variable, puede ser hepática, gastrointestinal, y no tiene actividad contra el criptococo en formas mucolares y circunstancias. Ahora vamos a explicar por qué no debe utilizar. Tiene algunas limitaciones estas equinocandinas, sí, tienen menos susceptibilidad sobre la Candida parapsilosis, no penetra el ojo, por lo tanto, no sirve para endoftalmitis, tampoco atraviesa el sistema nervioso central, la barrera hematocefálica, entonces no se utiliza infección del sistema nervioso y tampoco llega a los riñones. Muy poco, entonces no nos sirve para infección del torrente sanguíneo en las vías urinarias, pero en el parénquima sí. En el parénquima sí, porque llega básicamente por sangre. Es decir, al parénquima sí, más no las vías urinarias. O sea, candiduria, no. Pero candidiasis renal, parenquimal, sí. Que quede claro, ¿de acuerdo? Entonces, arriba, ustedes ven la membrana del hongo y luego viene la pared, ¿no es cierto? La pared que está sostenida por columnas. Estas columnas tienen pedacitos, le llaman monómeros, ¿no es cierto? Y miren, en la membrana, ven esta estructura que se llama la beta-1,3-glucánsitasa. Este es una enzima. Y es la que se encarga de dar mantenimiento a esas columnas para que el hongo tenga su pared y no tenga mayor problema. Las equinocandinas bloquean esta enzima. Entonces no hay un mantenimiento de esta y se derrumba el abajo. ¿Correcto? Se derrumba. Y obviamente si se derrumba, estalla el hongo. ¿Por qué? Porque esa pared que contiene la presión intracelular del hongo. Entonces si no hay pared, estalla. Entonces su actividad fungicida es por estallamiento. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante que ustedes recuerden. Entonces, yo podría combinar difúgicos, si es el caso, y si tiene indicación, está aprobada, sí. Porque actúan en blancos diferentes, ¿no? Ahora, ¿por qué no criptococo? ¿Por qué no mucorales? ¿Por qué no fusarium? Porque estos hongos, miren arriba, dice, hay uno que es beta-1,6-glucan en la estructura de la pared. Pues eso es así. Estos hongos tienen beta-1,6-glucan, por lo tanto, ya se quiere poner beta-1,3. Entonces, por eso es que no son activos estos hongos. Y uno podría decir, diablos, pero yo he visto una combinación de afotericin con caspofugina. Bueno, se ha encontrado que algunos de los mucorales pudieran compartir ya no 1,6, sino 1,3. Existe eso, pero no son la mayoría. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos de los antimetabolitos? Flucitocina, análogo de pirimiidina, es un fungicida del espectro básicamente levaduriformes. Es oral, hay biodisponibilidad del 80%. El mecanismo de acción en la célula fúngica se convierte en fluoracilo para la acción de la enzima citosindiaminasa, impidiendo la síntesis de la N-fúngica, ¿no es cierto? Es fungicida. Y es mielotóxico y bolsotóxico por costo. Y el cotrimoxazol, diablos, miren, un antibiótico que es antiparasitario,
es antifúngico, ¿no es cierto? Antiparasitaria, recuerden que tiene actividad sobre Isospora velis, Ciclosporia cayetanensis, ¿no es cierto? Entonces nos sirve la droga para neumocitis girovese principalmente. El mecanismo de acción es antifolatos, de la vía de los folatos. La dosis de 15 miligramos por kilo por día. Yo uso 20 miligramos, no uso 15. Y la toxicidad es mielotóxico, gastrolesivo, hepatotóxico, nefrotóxico. Y además es asequible, el oral, el endovenoso es caro. Acá tenemos la guía de candidiasis y uno diría, ok, ¿cómo voy a decidir frente a una candidiasis invasora, por ejemplo? Entonces, hemos dicho que la infección fúngica invasora es la presencia del hongo en tejidos estériles. Vamos a hablar sobre candidiasis invasora para hablar del tratamiento. La candidiasis invasora, hay 3 formas de candidiasis invasora. ¿De acuerdo? Primero, la candidemia. O sea, la candida en sangre. Nada más que en sangre. Hay un ratito que estoy con la boca seca, voy a traer un vasito con agua. Ok. Dirán, ¿tanta agua tomado? Sí, pero también he hecho una paradita a los servicios higiénicos. Muy bien, entonces vamos a ver. Las formas clínicas que conocemos son candidemia, o sea, cándida, solamente el hongo en sangre. Tenemos lo que se llama la candidiasis invasora candidémica, es decir, que tiene en sangre y en otros órganos profundos, estériles, y la candidiasis invasora no candidémica. Es decir, no hay en sangre y solamente hay en órganos, pues en hígado, vaso, cerebro, líquido cefalorraquídeo, meningitis, ¿no es cierto? Esas son las 3 formas. Repito, candidemia, candidiasis invasora candidémica y candidiasis invasora no candidémica. Son las 3 formas, ¿sí? Hay otras clasificaciones que le llaman, por ejemplo, candidemia, candidiasis invasora de órganos profundos, y cuando hay las dos, se llama candidiasis diseminada, además meningitis, además endocarditis, ¿no es cierto? Como formas de candidiasis invasora. Entonces, tomemos en cuenta eso para decir tratamiento antifúngico. Y también veamos si es neutropénico o no neutropénico. Entonces, vamos a coger una candidemia. ¿Qué usamos de elección una candidemia en un neutropénico o en un no neutropénico? Si yo tengo una candidemia
tengo un paciente neutropénico, y tengo una candidemia, ya tengo el hongo, pero recuerden que ese paciente tiene también riesgo de aspergilosis, ¿no? Entonces uno podría escoger un antifúngico que coja el espectro ambos hongos. Pero no tengo evidencia si no tengo evidencia de aspergilos, ¿por qué le voy a dar? ¿No es cierto? Si uno piensa que en los dos, yo tengo candidemia, pero no tengo aspergilosis invasora, pero pienso que podría estar neutropénico, podría desarrollar, la gente que piensa así le darían fotericin B liposomal. El baratito de oxicolato si no tiene plata, pero si tienes plata el sistema te da liposomal. Pero el que dice no, tengo la cándida, que tiene riesgo de aspergilosis, lo vigilo ese riesgo. Entonces, ¿qué uso? Biomarcadores. Yo le doy una equinocandina, que son las drogas de elección, una nidrafungina, por ejemplo, una capofungina, que son para cándida principalmente. En este caso, tienen sangre, me interesa limpiar rápido el hongo de la sangre, y vigilo mi paciente con un biomarcador, galactomanano. Porque le pido galactomanano 2 o 3 veces por semana. Entonces, si no se levanta, no hay filamentos o por lo menos aspergilos, y lo vigilo con un ataque semanal. Pues, una tomografía de tórax de alta resolución, como hemos dicho en clase, ¿no? ¿Qué significa eso, alta resolución? Como no hay gran inflamación, porque no hay neutrófilos o neutropénicos, el ataque tiene mucho mayor sensibilidad para la poca inflamación que se produzca, la puede detectar. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo tengo un paciente con candidemia, ¿no es cierto? Y está neutropénico, tiene dos alternativas. Le dan equinocandina y tienen biomarcadores, pero si no tienen biomarcadores, le dan en la foto. ¿Ya? Si tiene candidemia, tienen la cándida. Y esa cándida hay que hacerle sensibilidad, o sea, hay que tipificarla, no solamente el género cándida, qué especie tiene, albicans, no albicans, y qué es su especie, ¿no? Si es una no albicans, si es una tropicalis, si es una gabrata, etc. De acuerdo a eso, ustedes también van a ir decidiendo cuál es el antifúngico. Y la otra también es el nivel de infección, o sea, si tiene sepsis o si tiene choque séptico por la perfusión. En realidad, uno puede manejar cualquier drogas en chocado, ya sea la fotericin B liposomal como la equinocandina. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que no son recetas, son orientaciones, son recomendaciones, y que la medicina es ciencia y es arte. Es en un paciente neutropénico. Un paciente neutropénico, chocado, no chocado, ¿no es cierto? Yo básicamente usaría mi equinocandina. ¿Puedo usar el liposomal si no hay equinocandina? También. Me da un problema. Si yo sé que es una cándida albicans sensible a fluconazol, no está chocado, ¿podría darle fluconazol? Sí. Podría darle fluconazol. ¿Por qué no? Podría darle, pero yo tengo que estar bien documentado. Al dar fluconazol en una cándida, que sea sensible al fluconazol, que esté hemodinámicamente estable. ¿De acuerdo? Y obviamente que sea sensible. Claro. ¿Qué pasa si yo tengo una candidiasis invasora no candidémica? No tengo el hongo. Podría hacer una biopsia y cultivar de ese tejido o hacer pruebas moleculares para decir la droga. Por ejemplo, yo hago una biopsia y si tuviera plata y hacerle un T2 cándida, que es una prueba especial, que no necesito tener el hongo, o sea, que no haya crecido, cultivado, sino asumiendo que el hongo está en ese tejido, lo pongo en ese método que se llama T2 cándida, que solamente pocos países los tienen desarrollados.
pues muy caro, pero no necesitas tener crecimiento del hongo, sino asumir que tiene el hongo ahí, y esa técnica lo va a detectar si es el hongo, pero también tiene otra limitación, que solamente tiene la habilidad para 5 hongos nada más, para 5 especies de hongos, los más frecuentes, ¿no? La albicans, la tropicalis, la glabrata, la parafilosis y creo que es la crucei, ¿no? Entonces, pero están tratando de ampliar para otros, o SCAR. Entonces, ¿qué utilizaría yo? Hay casi yo, si no tengo el hongo, uso anfotericin B liposomal. Sea chocado o no chocado, sea neutropénico o no neutropénico. ¿De acuerdo? Pero también tendría que pensar mi sensibilidad. ¿No? Mi sensibilidad. No tienes hongo, tienes que asumirla. Anfotericin B es una buena posibilidad. Liposomal. ¿De acuerdo? Doctor, disculpe, apagó su audio. No se le escucha. ¿Y a partir de qué momento no escucharon? Desde Hace 10 ese segundos día, más o menos. dos atrás. Hace poquito. ¿Tanto no aguantado? Ya había terminado esto, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, lo que digo que la droga de elección para el tratamiento de aspergilosis invasora es voriconazol, pero en neoplasias hematológicas es isavuconazol. La droga alternativa de segunda línea es anfotericin liposomal. Estas son las 4 modalidades para el uso moderno de las estrategias de uso de antifúngicos sistémicos, ¿no? Profilaxis, ¿qué significa? Yo no quiero, primero es el huésped es un huésped muy comprometido, debilitado, entonces yo no quiero que le dé infecciones fúngicas durante el tratamiento por la propia enfermedad activa. Entonces yo le doy antifúngicos, ¿no es cierto? Factores de riesgo, todo averiguo. Y la profilaxis sería profilaxis primaria para que no le dé. Profilaxis secundaria, le dio una vez, lo controlamos y no quiero que la repita. Entonces, para eso es la profilaxis. La terapia anticipada significa, yo tengo el huésped debilitado, tiene factores de riesgo para IFI, ¿sí? Y yo le doy la terapia inmunosupresora. Yo puedo, le doy la terapia inmunosupresora y lo voy siguiendo con biomarcadores. Si los biomarcadores se van elevando, por ejemplo, la gato se eleva, y tiene más de 2 controles elevados, se apunta pero clínicamente el paciente no tiene molestia, se le toma una tomografía y no tiene nada, pero los galactopananos están trepando, el hongo está ahí replicándose, se le da terapia antifúngica, es lo que se llama terapia anticipada. Terapia anticipada. La terapia empírica no solamente son inmunocomprometidos, sino también la tenemos en los pacientes con cuidados intensivos, es decir, críticos, ¿no es cierto? Yo le doy antibióticos, hace fiebre y el antibiótico no mejora y tengo que buscarle factores de riesgo para hongos y empiezo mi terapia empírica para hongos. Igual en neutropénico febril que no cede el antibiótico, empiezo 4 o 6 días después terapia antifúngica empírica, ¿no? No es empírico, sino es racional. Y luego tenemos la terapia documentada, que es ya una vez que yo identifico el hongo, ajusto diagnóstico, ¿no? Ajusto terapia, drogas. Ya hemos dicho que hay que tener mucho cuidado con intervenciones medicamentosas, conocer la citocromo P450, la glicoproteína P,
Antifúngicos en combinación. Ya son terapias salvajes, manotazo ahogado, pero la criptococosis es la infección fúngica invasora que de arranque se debe empezar con dos drogas, principalmente la meningitis por criptococo, con 2 drogas. Otra que podría también empezar con 2 drogas de arranque, fusariosis. Porque cada especie o subespecie del fusario tiene sensibilidad diferente. Entonces, habría que pensar eso, ¿no? Para Candida perfilus no hay un acuerdo. Entonces es muy importante la medida de prevención, cómo se transmite la Candida, cómo se transmite el Aspergillus. Entonces hay que conocer la cadena de transmisión de las infecciones y aplicar las precauciones estándar, ¿no? Muy útiles los ambientes protegidos, ¿no? Muy útiles. Entonces, ¿cuáles son los mensajes? Las infecciones son tópicos que queman en enfermedades infecciosas, aún permanecen con muy alta mortalidad. Principalmente infecciones filamentosas. Para ahí, si el diagnóstico temprano y el tratamiento antifúngico oportuno, más la mejora del sistema inmune, son cruciales. En países como el nuestro, en Latinoamérica, es todo un reto el diagnóstico y tratamiento, sobre todo los costos de las drogas. No solamente para el costo, las pruebas diagnósticas. Las últimas son carísimas y poco accesibles. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Les gustó la charla? Sí, doctor, quería hacerle una pregunta. Dígame, Cabrera. Respecto a lo que dijo de los polienos, la anfotericina tenía varias formas de presentación y quería saber si esas variantes de forma de presentación son principalmente por los efectos de secundario o tienen alguna diferencia en los espectros de acción que pueden tener. A ver, la respuesta es la misma, sea la baratita o la cara, es la misma. ¿Por qué se crea esas formulaciones? Por toxicidad. Hemos dicho que los preparados lipídicos son menos, o sea, la toxicidad es la misma. Y la respuesta es mejor en los liposomales. ¿Por qué? Hemos dicho que los polienos son concentración dependiente, o sea, mientras más rápido llegue a concentraciones necesarias para matar el hongo, es mejor, ¿no es cierto? Fíjate que en un barato, vamos a poner que 800 miligramos de anfotericina comienza a funcionar la droga. Y yo le doy de oxicolato, o sea, 50 miligramos diarios. ¿Cuántos días me toca para llegar? ¿Cuántos días me toco para los 800? 16 días, ¿no? Si yo tengo un complejo lipídico, un liposomal, y tengo 5 por kilo, una persona de 80 kilos, en 2 días ya estoy en la concentración, porque son 400 diarios, ¿te das cuenta? ¿No? Y uno dice, diablo, ¿cómo es esto del liposomal? Los liposomales son estructuras lipídicas y dentro de estas estructuras, vamos a poner como si fueran unas esferas, unos son esferas, otros son bolitas, otros son cuadraditos y que se infunden, ¿no? En la superficie son de cobertura de grasa
y dentro de ellas tienen la anfotericina. Entonces viajan a la sangre y van a ser captados en los órganos res principalmente. Entonces pasan por los órganos res, el hígado, el vaso, los riñones, etc. Y van a ser fagocitados por la célula de res. Y a partir de ahí van a ir liberando de a poquito se va liberando la droga. Es como una liberación lenta, pero constante. Entonces, uno puede administrarle la dosis inmediatamente. ¿Se da cuenta? No la va a coger una sola vez, la coge cientos, y todas esas cientos de células liberan a su vez la droga. Entonces, es más de lo que nosotros pudiéramos pasarle los 50 miligramos. Ellos pasan más de 50 miligramos por día. Entonces, la respuesta es que, y por eso cuesta más, se obtiene la respuesta es igual, perdón. Es igual, la respuesta es igual de la barata que la cara, pero la toxicidad es menor. Entonces uno dice, diablos, toxicidad menor, claro, pues. ¿Y qué me importa si lo intoxico, de maloro los riñones, se me puede morir? Pues de hecho se me mueren. En cambio, si no le maloro los riñones, va a sobrevivir mejor. Había dicho al revés al principio, ¿no? No. La diferencia entre el liposomal y el baratito de oxicolato es que tiene menos toxicidad. La respuesta es igual. Entonces, lo que pagamos más es por la que no haya menos toxicidad que complique el tratamiento. Esa es la respuesta. ¿Está claro? ¿Cabrera? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Sí, doctor. Gracias. ¿Quedó claro la charla? ¿Entendieron cómo usar primera línea, segunda línea, cómo hacer la disquisición? A ver, Bellido, ¿quieres preguntar, Bellido? Sí, doctor, una consulta. En el caso de la anfotericina B, por su naturaleza liposoluble, ¿podría atravesar la barrera placentaria y tener algún efecto en el producto? Si es que fuese No es contraindicado. liposoluble, no es liposoluble, tiene baja liposolubilidad, ¿no es cierto? Sí puede pasar al producto, sí. Puede haber toxicidad también. ¿Estaría contraindicado o se usa? Riesgo-beneficio. Mm, ya que, doctor. Ok. ¿Tú qué sabes? ¿Qué has leído? Bellido, Sí, doctor, ¿tú qué has leído? que bueno, mencionaban que no se tenía disponible algunos datos, que se tenía estudios que en animales el uso de la anfotericina podría producir era teratogénico. Ujú. Y que, como menciona, que tenían que verse, iba a depender qué tan beneficioso era para en este caso el uso en la gestante. Ya. O sea, me Y estabas midiendo si sabía o no yo. mm, es que Más o menos. Así acá, que es medio que que... acá dice, doctor, que no se dispone de datos clínicos Claro que no. adecuados, No, se pues. desconoce. Ah, ok. Pero no caí en tu trampa. Muy bien. Lo tomaré en cuenta, Bellido. Ya, Ok, doctor. sigamos. Otra pregunta. Cañañao, ¿por qué te pareció la teoría? ¿Qué sentiste? Sí, doctor, he estado muy didáctica, doctor, en la metodología. Sí, sí, Ujú. doctor. Muy bien. Ok. ¿Listo? Entonces todavía tenemos tiempo, ¿no es cierto? Nos queda unos... Doctor, disculpe, quiero hacer una consulta. No le escucho nada, hable bien. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Ahora sí, dígame.
Ahí sí. Bueno, soy Cabanillas. Quería consultar, lo que pasa es que hace un tiempo una doctora me recomendó, bueno, no exactamente a mí, pero me recomendó una medicación que era el Funsil. Y bueno, yo tenía entendido, Funsil, ¿no? Sí, es fluconazol 250. Fluconazol de 150, pero el tema era de que no quería que yo lo comprara de manera genérica. Porque cuesta 23 soles. Porque costaba, de hecho el costo era mucho más elevado que del otro. Entonces mi pregunta era esa, ¿no? O sea, ¿cuál era el tema ahí con la doctora de por qué recomendar uno que valía un poco más, de hecho mucho más costoso, y de repente en el genérico que era un fluconazol normal? Y si esto tenía que ver con la recuperación de la paciente o solamente era algo especial de la doctora. La verdad no llegué a entender, porque yo tenía entendido que lo genérico en realidad era necesariamente igual que cualquier otro medicamento, ¿no? De marca, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, yo no te voy a responder por la doctora es la que tiene que dar su respuesta, ¿no? La razón. Lo que yo le puedo decir es, primero que aclarar, siempre hay un original y hay copias o genéricos, como quieran llamarlo. Los originales pierden su patente para utilizar el mercado y luego vienen otros laboratorios y copian la fórmula, ¿no? Ok, ahora esas copias pueden ser de calidad o no de calidad. Entonces hay que saber qué genérico es bueno y qué genérico no es bueno. Los mismos laboratorios innovadores, originales, tienen sus genéricos del producto. Venden el original y venden su genérico, ¿de acuerdo? La doctora pues tendrá su gusto de usar su original y pensará pues que se asegura que sea una droga original, porque obviamente el genérico no sabemos cuál es bueno y cuál es malo. El problema es el costo, ¿no? Es el costo. Así que uno tiene que ir aprendiendo. A mí me gusta usar originales, pero cuando no hay originales, ¿qué vas a hacer? Si el paciente no puede pagar, ¿qué vas a hacer? Tienes que darle el mejor genérico y uno tiene que averiguar, ¿no? La casa, porque acá son importadores, recuerden que acá son importadores, acá no son laboratorios, acá importan. Entonces hay que averiguar de dónde viene ese producto de los que nos venden los importadores, si es de China, si es de Pakistán, si es del propio laboratorio original. ¿Me entiendes? Ese es el asunto. Yo no voy a decirte cuál es el mejor genérico, ni lo... Supongo que la decisión la habrá tomado por ahí, salvo pues que tiene un chanchullito ahí con un laboratorio, no creo, pero todo es posible en la dimensión desconocida. ¿De acuerdo? Y la otra también, uno dice genérico porque soy amarrete, no quiero gastar mi plata, en fin. Hay un montón de cosas, doctor, entonces tienen que analizar. Espero que le haya contestado en parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Ya. Muy bien, vamos a hacer algunos conceptos sobre infecciones. Dígame. Disculpe, ¿me escucha? Disculpe que le interrumpa, doctor. Buenas tardes. Doctor, soy Serna. Lo que pasa es que en el momento que llamó Lista, había estado en la reunión anterior que había creado y cuando me llamaron para esta se bloqueó mi lacto y no podía ingresar. Okay. Diga, pregunte. No, bueno, eso quería solamente presentarse, ya. Listo, sí, muy bien. Ok, vamos a hablar sobre las infecciones, los dimórficos, algunos conceptos nada más, ¿ya? Rapiditos, y después vamos a ver, Ok, vamos a hablar. El próximo lunes empezamos con revistas de revistas, acuérdense, ¿eh? Revistas de revistas. Vamos a hacer lunes, miércoles y jueves revistas de revistas. Martes y viernes vamos a completar las teorías. La próxima semana terminamos las teorías y ya tenemos las otras 2 semanas para ejercicio. Entonces, cuando hablamos de micosis, antes se hablaba pues el concepto de micosis superficiales,
Las micosis subcutáneas o profundas. Las profundas o sistémicas también le llaman. Subcutáneas o por implantación, ¿ya? Estas dos últimas son por hongos dimórficos, endémicos, regionales, como se les conoce. ¿Ya? Esto ya lo hemos hablado también. ¿Qué cosas son las micosis profundas o sistémicas? Yo quiero que guarden, escuchen bien el concepto. Cuando uno habla de micosis profundas o sistémicas, se refiere primero que son hongos dimórficos, acuérdense los dimórficos, no dismórficos, no, dimórficos, ¿no? Levaduriformes en el huésped y filamentosos en el ambiente. Entonces, micosis profunda o sistémicas, hongos dimórficos, segundo, adquiridos por inhalación. Tercero, la lesión primaria es pulmonar. Cuarto, la diseminación principalmente es hematógena. La diseminación del hongo para otras partes del cuerpo es hematógena. Y hay tendencia a regresionar espontáneamente, sin tratamiento, puede regresionar espontáneamente. Entonces, esas son las 5 características importantes de hongos que producen micosis profundas o sistémicas. Entonces, acá tiene ejemplos de blastomisis dermatitis, que produce la blastomicosis, de coccidioides imitis, que produce la coccidiomicosis, la histoplasma capsulato, variedad capsulato, que causa la histoplasmosis clásica, que es la que tenemos en Perú, histoplasma capsidosis, la variedad Duboisy, que es la histoplasmosis africana, la paracoccidiomicosis, que es producida por el paracoccidioides brasilensis y así. ¿De acuerdo? Histoplasma, que es uno de los grandes simuladores en medicina. Vean acá las lesiones del cuerpo, ¿no? Siempre hemos visto las escrófulas, el drenaje de los ganglios cervicales a través de la piel, ¿no? De tuberculosis, pues histoplasma produce un cuadro similar. Tengo mucho cuidado, ¿no es cierto? Mucho cuidado. Gran simulador de tuberculosis, histoplasma. Siempre son endémicas las famosas cuevas de las lechuzas, ¿no? Cuevas de las lechuzas. Y esta parece que es la tuberculosis calcificada, pues era una histoplasmosis calcificada. Varicela, a ver, acá está, ¿no? La varicela calcificada también puede dar esta imagen. Lesiones en el límite de la mucosa, de la piel, oral, cavidad oral, paracoccidiomicosis, ¿no? Una vez que se cicatriza, vean la boca del señor que está abajo, bien cicatrizada, estenosada la boca. También se remueven los dientes, se le caen los dientes, ¿no? O se forman estas úlceras en sacabocado, como mordidas en el paladar, de la paracoccidiomicosis. O ganglios. Este paciente hincha de un equipo que ha pasado a segunda división, miren, las bolas dicen tuberculosis, ¿no? Tuberculosis es paracoccidiomicosis. Y eso es tuberculosis, no, es el compromiso pulmonar paracoccidiomicosis. Ok, micosis subcutáneas o por implantación. Primera característica, hongos dimórficos. Segunda característica, ingreso al cuerpo por implantación, por accidente, por traumatismo. ¿Dónde? Piel y tejido celular subcutáneo, por eso le llaman micosis subcutáneas. Se diseminan generalmente por contigüidad o por vía linfática. ¿De acuerdo? Repito, hongo dimórfico. La vía de ingreso es la piel, ¿no? Tejido celular subcutáneo. El mecanismo es por traumatismo, ¿sí? La diseminación es por contigüidad o linfática generalmente, y no regresiona espontáneamente. Entonces, ¿qué hongos tenemos ahí? Cromoblastomicosis, esporotricosis, que es el ejemplo, la
lifomicosis subcutánea, la lobomicosis, micetoma, rinoforidosis, algunas de ellas ya cambiaron de nombre, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las subcutáneas. Esa es la forma de la esporoticosis cutánea, ¿no? Correcto, el laboratorio con la margarita. El motivo no es hablar de las... A veces ustedes van a tener teorías y van a tener seminarios al respecto. Ok. ¿Preguntas acá, por favor? Y por último vamos a hablar un poquito más de algunos hongos, ¿sí? Casani, ¿nos puedes decir qué estás sintiendo en estos momentos? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estás sintiendo en estos momentos? Aburrimiento, satisfacción, alegría, indiferencia. ¿Qué estás sintiendo? Bueno, empezar? por la clase estoy tratando de tomar algunos apuntes así rápido porque me parece bueno el enfoque y los datos claves que se están dando, pero por lo demás, nada más, doctor. No sientes nada. Muy insensible. No. Muy bien. Barrios, ¿qué puedes decirnos, Barrios? ¿Algún sentimiento que te nazca? Sí, doctor. Bueno, estoy tranquila atendiendo la clase, no sé. Tranquila. No estás emocionada, no estás extasiada, ¿no? Igual, da igual. No, doctor, tranquilidad nomás. Está muy bien. ¿Quién más falta hablar? ¿A quién no le he preguntado? Cárdenas, ¿no? Cárdenas, creo que no le he preguntado, ¿no? ¿Qué has sentido, Cárdenas? ¿Por qué estás sintiendo ahorita sueño, hambre? Aló, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. No, doctor, acá estoy atento a sus clases. La parte de micosis, siento que es un tema ya bien, un poco denso. Y por los nombres, ¿no? Que es un poco complicaditos de memorizarlos. Pero atento estoy, doctor, a la clase. Ok. Benítez, ¿qué puedes decirnos? Bueno, doctor, no, que es un compañero, bueno, es didáctico la teoría y también, bueno, a mi caso es interesante, siempre me ha parecido interesante todo sobre las infecciones de micosis, los hongos, todo. Entonces estoy atenta a la clase. Eso es nada más. Ok, estás entendiendo el uso de los antifúngicos, conociendo los antifúngicos. ¿Qué te pareció hablar de los antifúngicos? ¿Aló? Sí, doctor, disculpe, mi audio no sé qué le pasó. Contesta. Sí, me parece interesante, doctor. No sé qué más decir. Ya, Bonilla, ¿ya hablaste Bonilla todavía? No, todavía, doctor. Ya, aprovecha ahora, aprovecha, a ver. Bueno, la clase de antifúngicos me ha gustado, doctor. No es un tema que yo personalmente haya estudiado bastante, pero sí, me ha gustado la manera en cómo se ha llevado la teoría, más que todos los cuadritos de terapia, de criterios. Me parece interesante.
Ok. ¿Alguien que no haya hablado? Levante la mano el que no ha hablado. Levante la mano que el que quiera hablar. A ver, Chávez. A ver, diga, ¿qué cosa quiere expresar Chávez? Bueno, doctor, como ya le mencionaron, el tema es amplio, requiere repasar más, bueno, pero sí se ha entendido lo que es el manejo básico. Ya tengo particularmente una idea de cómo seguir con el repaso, ya voy a mejorar la comprensión, pero sí se ha entendido su clase. Más que todos los nombres, es un poco difícil de acordar, pero sí. Ok. Bueno, hay que meterle ganas nomás. Perfecto. Vamos a hablar sobre, ya hemos hablado en general, vamos a puntualizar algunas cosas, ¿no? Sobre los hongos en estos, ¿cuánto rato tenemos? Tenemos media hora, ¿no? Un poquito de media hora. ¿Qué pasa? Que no me deja avanzar. A ver, vamos a ver si lo hacemos. Ok, esto ya lo hemos hablado, el sistema inmune, los hongos, infecciones fúngicas, ya hemos hablado de todo esto. Quizás el comentario sería, recuerden que estas infecciones fúngicas invasoras se ven cada vez más en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes hospitalizados graves con enfermedades de base, ¿no? Estas infecciones fúngicas invasoras producen gran morbo y mortalidad y también una alta carga de trabajo asistencial por la gravedad de las propias infecciones, ¿no? Ya hemos visto todo esto. Factores de riesgo para que ya los hemos comentado. Y vamos a hablar sobre candidiasis invasora, que también ya hemos comentado algunas cosas. Mire las formas clínicas, la candidemia, compromiso de órganos profundos, candidiasis diseminal, carditis meningitis, ¿no? Excluye candidiasis superficiales y piel mucosa, ¿no es cierto? La candidemia es el cuarto lugar entre las infecciones de torrentes sanguíneos nosocomiales en los Estados Unidos y en primer lugar entre las ITS en las UCI de Estados Unidos. A pesar que el género Candida contiene aproximadamente 200 especies, ahora más de 200 especies diferentes, 5 son las principales y producen el 95-97% de las infecciones en el humano. Las Candida albicans y el resto son Candida no albicans. ¿Cuáles son las Candida no albicans? Tropicales, Paraxylostis, Glabrate, Crusei. Estas son las 5 que producen el 95-97%, pero la que produce brotes en la actualidad, Candida auris. Esta Candida auris es resistente a los triazoles, es resistente a polienos y puede ser resistente a las equinocandinas, pero las equinocandinas siguen siendo la droga de elección para Candida auris. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo para candidiasis invasora? Los extremos de la vida, los pacientes oncológicos, los pacientes con quimioterapia, con inmunosupresores, trasplantados, con enfermedades crónicas metabólicas, diabetes mellitus, los que tienen procedimientos invasivos como cateterosis central, antibióticos, etcétera, etcétera. Ahí ven algunos factores de riesgo, factores predisponentes. Miren, para la cándida, el neutropenia es fundamental, catéter es fundamental, ¿no es cierto? Y los pacientes con SIDA, recuerden que la cándida tiene doble mecanismo de control. Falla la fagocitaria y la celular. Por lo tanto, cuando falle, la forma invasiva será en falla fagocitaria y la forma de superficies, la falla celular, ¿no es cierto? Recuerden. Obviamente, más factores de riesgo para candidiasis, para aspergilosis invasora. También lo dijimos la primera semana, ustedes piensan en infecciones bacterianas en neutropénicos. A partir de la segunda semana o después de la primera, infecciones por levauriformes tipo Candida albicans y después de 2 semanas, infecciones filamentosas de aspergilosis invasora. Algunos factores de situaciones que nos pueden hacer pensar su especie, la glabrata, lo vamos a ver en aquellos pacientes que tienen antibiótico de amplio espectro y catéter venoso central, la paraxilosis en pacientes con nutrición parenteral total, y los tropicales y Crusei lo vamos a ver en pacientes con cáncer, con neutropenia,
con neumonía o trasplantados. También hablamos de la resistencia trifúngica, fluconazol, cruzei, glabrata, rugosa, auris, afotericin, candida lucitanae, candida diemone, candida lipolítica, auris, candida auris, y la sequinocandina, parapsilosis, glabrata, Guillermondi, auris también puede ser, auris, ¿de acuerdo? Entonces, la candida auris es una candida multidrogo resistente, ¿sí? Podría ser pan resistente también, o extensamente resistente, sí. Solamente para que vean candidemia en Latinoamérica, fíjense que en las UCI casi el 45% de las candidemias están en las UCI, el 23% son en pacientes con cáncer, y la mortalidad está entre 30 y 50, fíjense, 41. Acá en el Perú son hospitales generales. Las cándidas no albicans son las más importantes, y tropicales las más frecuentes. Fíjense que el 20% de las candidemias en Perú son en pacientes con cáncer, ¿no? La tropicalis es la cándida más frecuente en el Perú. La cándida no albicans más frecuente en el Perú. Acá son datos ya en el hospital, en las que vemos que en las neoplasias hematológicas son las más frecuentes de desarrollar, de presentar candidemias, ¿no? Y las cándidas no albicans, más del 70% son no albicans, y tropicalis lejos tropicales, ¿no? De igual manera, acá otros estudios que se han hecho en la institución, siempre cándida no albicans y tropicales a la cabeza. Y los vemos en pacientes con leucemia, linfoma, mieloma, etc. De igual manera, acá siempre la cándida por encima del 70% fácil, las neoplasias hematológicas, ¿no? Esto ya les hemos mostrado, este chico que venía de célula central que tenía endocarditis, ¿no? Y corioretinitis, y siembra lesiones hipodensas en el hígado, en el vaso, en el riñón, ¿de acuerdo? Aspergilosis invasora, hemos dicho, el Aspergillus fumigatus más frecuente, el Terrius resistente, afotericin, y los Aspergillus no fumigatus resistentes a los triazoles. El pulmón es el órgano blanco más frecuentemente afectado, luego vienen senos paranasales y por vía sanguínea llegan al sistema nervioso central, que es lo que se forma la aspergilosis cerebral granulomatosa, ¿no? Los factores de riesgo, ya hemos dicho que neumonía, pues, fagocitario y celular, fagocitario, falla fagocitaria, da la forma invasiva, y la celular nos da las formas crónicas, ¿no? Las formas semi-invasivas. Los factores de riesgo importantes, la neutropenia, el uso de corticoides y inmunosupresores, ¿no? Otros factores de riesgo, ya hemos mencionado esto, algunos otros del hospital, correcto, hemos podido aislar 2% de nuestras infecciones de Aspergillus. Probables tenemos muchos, y ahí juega mucho el biomarcador, ¿no? Acá el trasplante, la mayoría de los hongos ha sido aspergilosis. Esa es una rinocinite por Aspergillus flavus, ya mencionamos eso también, hemos hecho estos comentarios. Recuerden el signo del halo. Algunos pues, lo cuestionan en el sentido que sea el signo imagenológico más temprano que nos indica angioinvasión. Vean que el hongo, el Aspergillus, está a nivel de la luz bronquial, y cuando está a nivel de la luz bronquial y no está neutropénico, galactomanano en sangre no hay, solamente cuando se replica hay galactomanano, ¿no es cierto? En el bronquio, si es un lavado, hay hongos y va a encontrar galactomanano. Pero cuando encuentran el galactomanano en sangre, eso nos indica que el hongo invadió el vaso sanguíneo y que se está replicando en el vaso sanguíneo. Y eso va a correlacionar con el signo del halo. Con el signo del halo. Mucormicosis, solamente tenemos mucorrizopos, ya no se llama psidia, se llama leishtemia,
leishtemia, ¿correcto? Siempre nos decían que las tergilus eran hifas septadas en ángulo 45 grados y los mucorales hifas no septadas en ángulo de 90 grados, ¿no? Y más gruesas, y más gruesas. Ahora, con la gran variedad de mucorales, algunas tienen septum y algunos tienen ángulo 45 grados. Y algunos, al parecer, pudieran producir galactomanal. No se sabe, pero vamos viendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Diabetes mellitus poncis, cetoacidosis, pacientes con corticoterapia, terapia inmunosupresora, neutropenia, ¿no es cierto? La mortalidad como buen filamentoso puede ser hasta el 100%. Es una chica de 18 años, LLA con quimioterapia, y hablamos del paladar, ¿no? De la mucorticosis. Esta es la correlación metionamina de plata, crococ, son hifas gruesas, en ángulo de 90 grados, eso es mucorales. Ese es el signo del halo invertido que se ve en los mucoros, ¿no? Es al revés, lo blanco hacia afuera y lo esmerilado hacia adentro. La fusariosis, neutropenia, onicomicosis, fundamental, ¿no? Siempre hay que mirar los espacios interdigitales de los pies de los pacientes. Ahí está metido el fusario. Antes del trasplante quimio, tratarlo. Es una fusariosis diseminada. Diseminada. En paciente pediátrico trasplantado. Pasamos a los hongos del componente humoral, criptococo. Entonces tenemos el complejo criptococo. El complejo criptococo tenemos el criptococo neoformans, el criptococo gatti. Neoformans le gusta el sistema nervioso, el gatti el pulmón. Recuerden que estos microorganismos encapsulados tienen la secuencia clínica de pulmones, sangre, sistema nervioso central. Así que gatti le gusta más quedarse en el pulmón, pero no significa que se vaya más allá, que no vaya más allá. ¿Correcto? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Falla inmunidad celular, falla inmunidad humoral, ustedes ven SIDA, leucemia linfocítica crónica, neoplasias, mielomas, diabetes, enfermedades autoinmunes, alcoholismo, trasplantados, corticoides, inmunosupresores. Anticuerpos monoclonales, rituximab, letrozumab u otras drogas oncológicas, fludarabina, ciclofosfamida, corticoides. Esta es la tinta china, la levoriforme que está gemando, encapsulado con líquido, con tinta china, es el criptococo. Y el metenamina de plata, tiñendo las estructuras micóticas en el pulmón. Por último, hongo oportunista, todos son oportunistas. Este es un hongo que primero fue protozoario y ahora considerado hongo. Hemositis girovesi, poblaciones de riesgo. LLA, corticoterapia, análogo de purina, VIH, CD4 menos de 200. Factor de riesgo importante. Uso de corticoterapia prolongada y el otro CD4 menos de 200. ¿No? El 99% afecta pulmón, neumonía. La mortalidad en no VIH 50%. En pacientes no VIH 50%. Y el diagnóstico es el dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares que pueden ser dependientes de cultivos, no dependientes de cultivos. No dependientes de cultivos son las tinciones de color, ¿no es cierto? Principalmente. Y las no dependientes de cultivo, tenemos la búsqueda de antígenos, la búsqueda de anticuerpos y moleculares, ¿no? La placa con compromiso intersticial bilateral en pacientes con hemocitis. Preguntas, por favor. Preguntas. Aquí lo vamos a dejar. ¿Alguna Doctor. pregunta? Dígame. Doctor, buenas tardes. Soy Casani. Disculpe una pregunta. Para el tratamiento del aspergiloma pulmonar, ¿este es quirúrgico o es primero con el antifúngico? A ver, clásicamente, ¿qué me enseñaron a mí cuando fui a Luque? Si es unilateral, es quirúrgico. Si es bilateral, tratamiento médico, y ahí era, en esa época solamente había fotericin. ¿De acuerdo?
¿Qué se sabe ahora? En Manchester, en Reino Unido, hay un centro de tratamiento especializado para las infecciones crónicas, principalmente aspergilosis. Lo maneja el doctor David Denning, de acuerdo, que es el experto mundial en tratamiento de la aspergilosis. Y él propone, dependiendo del comportamiento del aspergilo, dependiendo del huésped que estemos, por eso siempre mirar al huésped, podría hacerse tratamiento médico, al unilateral. Y si ya es demasiado grande o hay pues hemoptisis, hay que operarlo, pero incluso después de operarlo, seguir darle por un tiempo aspergilosis. El bilateral, él no tiene duda de tratarlo oral, el bilateral. Y solamente de cirugía son de emergencia nada más. Yo manejo, por ejemplo, los pacientes oncológicos, cáncer de pulmón, quedan con hueco, con espacio, y ahí se llena de hongo, ingresa el hongo, ¿no es cierto? Ingresa el hongo, y entonces ahí está todo irradiado. ¿Qué va a entrar el cirujano? Todo está pegado, entonces le damos tratamiento hasta que desaparezca. Le damos largo tiempo. Fíjese, voriconazol tiene que controlar dosaje de sangre, es un problema, la toxicidad, los efectos secundarios de voriconazol son terribles, hueso, cáncer de piel, etc. Entonces, el manejo es individualizado, pero ya no es como se me enseñó de arranque, hay que evaluar el paciente. Cada paciente es diferente. ¿Ya? ¿Podría darse isavuconazol? Sí, podría darse isavuconazol. ¿Está claro? Casani, ¿qué sabías tú, Okay, Casani? ¿Qué sabías tú? Bueno, tenía entendido que había un tratamiento quirúrgico y como usted lo mencionó, creo que este se usaba en casos de emergencia, pero no estaba seguro. Por eso, en casos graves, mejor dicho. ¿En Por eso le unilateral consultaba. o bilateral? No recuerdo ese dato, doctor, por eso se lo preguntaba. Ok. Emergencia es generalmente bilateral, ¿no? Ya, la otra cosa, aprovechamos para... ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales el aspergillus hace daño al ser humano? Si yo tengo una cavidad previa pulmonar, o en el oído, o en los senos paranasales, el hongo llega por inhalación, y luego que llega ahí comienza a reproducirse. Y en el caso del pulmón, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del pulmón, va reproduciéndose y se va formando la bola fúngica. Así como la bola va creciendo hacia arriba, el hongo va creciendo hacia abajo, es decir, va erosionando la mucosa. Y al erosionar la mucosa se puede encontrar, y de hecho se encuentra con vasos sanguíneos, lo rompe y sangra, ¿no es cierto? Rompe y sangra, y produce hemoptisis. ¿Estamos? Entonces, la primera forma de que hace daño el aspergillus en el ser humano es la forma saprofítica, colonización saprofítica. Y ahí el ejemplo es la bola fúngica que se llama aspergiloma. La segunda forma de hacer mecanismo de hacer daño en el ser humano del aspergillus, ¿sí?, es por hipersensibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la rinitis alérgica por aspergillus, o tenemos la famosa aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es la presencia del hongo y el cuerpo no lo tolera y se comporta como si tuviera broncoespasmo, como si tuviera asma, ¿no es cierto? ¿Cuántos pacientes que dicen que es asma no va a tener aspergilosis broncopulmonar? ¿Cómo se trata ahí? Porque ya hablamos algo de la primera de aspergiloma, como lo tratamos ahí con con corticoides, principalmente para combatir la hiperactividad bronquial, y uso de antifúngicos. Y ahí el antifúngico que podemos utilizar es itraconazol, ¿no? Itraconazol, principalmente.
Puedo usar voriconazol también, pero itraconazol. ¿Correcto? El tercer mecanismo es por invasión. Invasión, en el caso de la inmunosupresión, ya hemos dicho, ¿no? Aparece la neutropenia y el hongo comienza a replicarse. Es decir, aprovecha que no hay quien lo contenga, ¿no? Y eso es en leucemias agudas, en trasplantados, pero en pacientes alcohólicos, hepáticos crónicos, cirróticos, renales, más que suficiente, son formas semi-invasivas crónicas, ¿no es cierto? Y esos son básicamente tratamientos prolongados de antifúngicos orales, ¿no? Aspergilosis crónica. ¿De acuerdo? Y el cuarto mecanismo es por producción de toxinas, las micotoxinas. Entonces tienen toxinas que inflaman el pulmón, que producen neumonitis y otras que pueden relacionarse con otras neoplasias fuera del pulmón, como a la aflatoxina, ¿sí? Y los aspergilos en los pulmones pueden producir gases volátiles que, si uno los pudiera determinar así, con aparatos que inhalamos el aire, uno podría establecer que la producción o la cantidad de aspergillus es alta y debería recibir, o podría determinar que es un aspergillus, incluso su especie, y decidir si hay que dar el tratamiento. Cuando uno tiene galactomanano positivo, si una persona está tranquila, pero dice, ok, voy a traer un estudio, me buscan si tengo aspergillus, me hacen broncoscopía, me encuentran, me crece el cultivo y tienen galactomanano positivo, que me dan el tratamiento y la tomografía está limpia. Eso se llama colonización, se observa nada más. Pero usted siempre tiene que correlacionar con el tipo de huésped y con la clínica que el paciente presente. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta? Esas son las cuatro formulaciones o cuatro formas, mecanismos que el aspergillus nos puede hacer daño. Delegado, ¿alguna pregunta? ¿Algunas palabras de fin de año? ¿Algunas palabras de fin de año que puede decirnos? ¿Qué espera el próximo año? El día de hoy nos hemos dado cuenta de la gran cantidad de términos, de nombres, sobre todo de especies en que no estamos tan familiarizados con los hongos, así que es necesario que estudiemos, porque en realidad un poquito agobiante fue para mí, mi parecer, doctor, porque son varios nombres que no estoy familiarizado. ¿Y por qué no están familiarizados? Ustedes han hecho micología, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No estudiaron? A ver, vamos a ver. Bellido, ¿qué nos puedes decir tus últimas palabras de este año? Bueno, doctor, bueno, para finalizar el año, bueno, ha sido un año atípico con respecto a la universidad. Ha sido un año en el cual nos hemos tenido que adecuarnos a este sistema y que lo más probable es que siga el próximo año. Y bueno, con respecto al curso, tratar todo lo posible de captar los conceptos teóricos para poder manejarlos en el momento de hacer los casos, ya que no vamos a poder tener interacción con los pacientes, al menos tener una idea, ¿no? Pero no tener una idea, aprender bastante, ¿no? Aprovechar bastante y tener los conceptos cuando el día regrese y tengan contacto, que le cuenten la historia. Es así. Yo sé ese tema. Es así, asasa, y le buscan al paciente eso. Ya saben qué preguntas hacerle, qué buscar en el paciente, qué exámenes auxiliares, ¿no es cierto? Y qué tratamiento debe dar. Sí, o sea que aprovechen la parte teórica. Es muy importante. Y también práctica, porque lo que vamos a hacer en la práctica es razonamiento. Ustedes lo que van a aprender, van a ver al paciente en foto, no lo van a tocar, pero sí van a tener que razonar conmigo. ¿De acuerdo? Cabero, ¿qué cosa quiere decirnos tus últimas palabras?
Buenas tardes, doctor. Sí, bueno. Acerca de este año, que ha sido un año bastante complicado para varias personas por el tema del COVID. Y acerca del curso, bueno, que de alguna u otra manera nos hemos llegado a adaptar a las clases por este nuevo medio que es el Teams y que ha sido un poco raro porque estamos acostumbrados a ir al hospital a interactuar más con los pacientes. Y acerca del curso, que bueno, que estamos rodeados de buenos doctores que nos enseñan a ser mejores profesionales y que siento que estamos aprendiendo bastante y ahora con el curso de infecto de la misma manera. Muy bien, Barrios. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con respecto a este año, como mencionan mis compañeros, y con toda razón, este año ha sido muy diferente a los anteriores, tanto para nosotros los alumnos, para poder acoplarnos a lo que son las clases virtuales, y a ustedes los maestros para también a manejar lo que es la tecnología, ¿no? Con respecto a este año, también agradecerle su esfuerzo por la dedicación que está dándole hacia nosotros para poder enseñarnos. Y bueno, que nosotros como alumnos le prometemos estudiar más. Y bueno, desearle a ustedes, en nombre de todos mis compañeros, feliz año. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Cañaupa. Sí, sí, doctor. También como lo mencionaron mis compañeros, este ha sido un año un poco atípico por el COVID y por las medidas que hemos tenido que adoptar y que también nos trae lecciones, ¿no? Que tenemos que adaptarnos a los cambios y también en su curso en particular, que es un curso muy importante porque somos un país donde hay muchas infecciones y es un curso que debemos dominarlo muy bien. Agradecerle por su esfuerzo, doctor, y también como un feliz año, que la pase en compañía de su familia. Gracias, doctor. Ya, gracias. Casani, acabas de hablar, pero a ver tus últimas palabras de verdad. Bueno, sí, doctor. Bueno, más que todo, agradecer el esfuerzo que hacen los doctores por adaptarse al sistema, ¿no? Que a veces es un poco complicado también para nosotros. Y algunos también están con trabajo y se entiende y hacen todo el esfuerzo para tratar de darnos ideas claves, ¿no? Como usted lo menciona también en la teoría, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Tener las ideas básicas y los aspectos claves de cada tema, ¿no? Para poder hacer los diagnósticos diferenciales y poder guiarnos nosotros, para así identificar una enfermedad y poder tratarla de manera correcta, ¿no? Siento que eso se hace muy bien en el curso, por eso es que tenemos que aprovechar estas clases, ¿no? Y bueno, como mi compañero ya se